Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Dirección de Comunicación Institucional, les da la más cordial de las bienvenidas a la presentación del libro Rendirse para triunfar, la alegría de vivir, del licenciado Omar Cervantes Rodríguez. Es importante mencionar que este evento es una actividad de formación integral y que los alumnos aplicantes deben hacer su registro en el acceso principal de las salas y al inicio, así como al término de este evento. Me voy a permitir mencionar a las autoridades que nos acompañan en este presidium. Se encuentra con nosotros el licenciado Jorge Humberto Cisneros González, director de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos acompaña también la licenciada Susana Valdés Levy, comunicadora y prologuista del libro Rendirse para triunfar, la alegría de vivir. Se encuentra con nosotros, por supuesto, el autor de este libro, el licenciado Omar Cervantes Rodríguez. Asimismo, como invitado especial nos acompaña el licenciado Manuel Rivera Saldaña, comunicador. Nos honra con su presencia el ingeniero Daniel Flores, secretario de Bienestar del municipio de Escobedo. Está con nosotros la licenciada Claudia Miriam Martínez Garza, directora de Salud del municipio de Monterrey. Asimismo nos acompaña la maestra Rebeca Telles, coordinadora de Salud Mental y Adicciones del municipio de Monterrey. Damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes, estudiantes universitarios, profesores, empleados de nuestra universidad, así como público en general, que el día de hoy nos acompaña a esta presentación. Para dar inicio, cedemos el micrófono al licenciado Jorge Cisneros González, que nos dará el motivo de la presentación de este libro. Adelante. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos ustedes. De verdad, es para mí un gran honor portar el saludo hacia todos ustedes del rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctor de Medicina Santos Guzmán López, que hace unos momentos platiqué con él. Él no está aquí porque se encuentra representando a la Universidad Autónoma de Nuevo León en Japón, en la quinta reunión de rectores, y por eso no se encuentra aquí. Sin embargo, hace unos momentos platicando con él, le decía yo de la gran importancia de traer su saludo a todos ustedes, y de verdad un gusto tener a tantos jóvenes reunidos en una presentación de un libro que muchas veces a lo mejor no parece tan atractivo, muy importante, pero realmente estos eventos son de gran trascendencia y de gran importancia, sobre todo en este tipo de temas. Quiero dar las gracias, empezando por supuesto por las damas, a Susana por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos, por supuesto a Omar, muchas gracias por tu trabajo, por esta entrega, por lo que vamos a platicar en unos momentos más. Agradecerle por supuesto también a Manuel Rivera, gracias por estar con nosotros, Manuel. Y bueno, darle la bienvenida también a las autoridades que nos acompañan del municipio de Escobedo, el ingeniero Daniel Flores, gracias por estar con nosotros, la directora de Salud del municipio de Monterrey, gracias por acompañarnos, la coordinadora de Salud Mental y Adicciones del municipio también de Monterrey, gracias, la doctora Carmen, también directora pública de Escobedo, gracias por estar con nosotros, pero sobre todo, insisto en ustedes, jóvenes universitarios, que hoy están en esta presentación del libro, donde es una de las acciones concretas que el rector de la universidad nos ha encargado y se está ya realizando. Este es un tema que desde que llegó el doctor Santos Guzmán López a la rectoría, ya casi un año desde que llegó él, nos ha instruido a todos, tanto a él como a todo su equipo de trabajo, a traer programas de fortalecimiento, de valores, herramientas que nos permitan hablarle de frente a ustedes los jóvenes en temas de actualidad que son de su interés y son importantes
en la agenda de nuestra comunidad. Son temas que realmente existen, que sabemos que están y que necesitamos que ustedes, jóvenes, aprovechen estas herramientas y estos espacios que la universidad les da y tengan esa confianza para que exista ese diálogo que muchas veces no se da y podamos establecer una verdadera comunicación. Por eso esta presentación, aunque pareciera nada más de salud mental, también es una herramienta de comunicación, porque queremos nosotros establecer ese diálogo permanente con todos ustedes. Una de las misiones más importantes que nos ha encargado el rector es atender los asuntos que hoy viven ustedes, jóvenes universitarios. Las actividades entre muros muchas veces son tendencia en las redes sociales, en los medios de comunicación masivos. Por ellos nos hemos propuesto hablar de cosas como son los temas y situaciones que aquejan no solamente a los universitarios, sino a todos los jóvenes de Nuevo León y de México. Seamos conscientes que la oportunidad existe, los espacios están dados, falta hacer ese verdadero diálogo permanente que la universidad está haciendo esfuerzo. Precisamente en este mismo auditorio, hace una semana el rector se reunió con líderes estudiantiles, con presidentes, consejeros, con los titulares de las federaciones universitarias, con estudiantes, y fue muy enfático en decirles: acérquense a nosotros, acérquense a sus profesores, aprovechen los espacios de la universidad y vamos a darle importancia realmente a los temas, vamos a dialogarlos, vamos a enfrentarlos y vamos a hacer de la salud mental un tema que realmente se requiere ya poner atención. Los temas que vamos a abordar precisamente, bueno, el día de hoy nos trae el tema de las adicciones, que es un tema muy importante y que nadie estamos exentos, o que incluso muchos de nosotros ya somos parte de las adicciones en todo su complejidad, que ahorita ya los especialistas nos dirán. Y bueno, también habrá espacios para tratar el tema del bullying, la inclusión, la prevención, la salud mental, emocional, de todo esto que tienen las generaciones actuales. Vamos a hablar también del ciberacoso, el sexting, de todos esos temas que a veces son tendencias pero que no se afrontan. La universidad tiene la apertura y el rector quiere que ustedes sepan que se está trabajando. Precisamente ya hace unas semanas se inició en la Facultad de Derecho y Criminología un convenio en conjunto con la Secretaría de Internacionalización de la universidad. Se inició un curso de capacitación también para los profesores, se inició para los trabajadores en el tema de la inclusión, en el tema de la equidad, en el tema de que se respeten todas aquellas y se privilegie el diálogo sobre todo, y se respeten todas aquellas creencias, todo lo que ustedes necesiten, que sea realmente un lugar, que la universidad sea un lugar de paz para que puedan ustedes día a día adquirir los conocimientos. Hace unas semanas también en la Ciudad de México, hace 2 semanas, en la Ciudad de México se presentó un libro a nivel nacional en la ANUYES, que es la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, que ese libro lo hizo la universidad con todo el país, pero nosotros como líderes, y es de la cultura de la paz como eje transversal de la educación. Son temas que la universidad ya está afrontando, son temas que no son moda, que no son solamente motivo de reflexión en ciertas fechas o en ciertos días. Son trabajos que se están haciendo de manera constante, donde los jóvenes tienen que tener ya espacios de paz, espacios de diálogo, espacios de confianza, y que no exista ninguna de esas limitantes del diálogo para todos esos temas. Por eso, el día de hoy, el especialista en recuperación y adicciones, comunicador de gran trayectoria, amigo personal, Omar Cervantes, se encuentra aquí con nosotros, que es un coach de bienestar integral. Él comenzó a plantearle al rector, precisamente ya hace muchos meses, bueno, ya un año casi, una serie de herramientas para hablar de todos estos temas. Por eso nos dimos a la tarea de sumar voluntades y esfuerzos. El libro que hoy se presenta se llama Rendirse para triunfar, la alegría de vivir. Un título que quizá nos cause mucho cuestionamiento, el rendirse para triunfar, cuando pues casi siempre nos dicen que para triunfar nunca hay que rendirse. Pero ahorita vamos a ver el porqué de este título, y tanto nuestra invitada como el mismo Mar de este libro nos van a explicar por qué. Es además un esfuerzo de orientación, difusión, educación y prevención, que será a través de plataformas digitales, de
Universidad Autónoma de Nuevo León y que esto que sea el primero de muchos eventos de esta naturaleza para llevar a cabo a la comunidad universitaria. Este proyecto no es exclusivo para las adicciones o para quienes están en ese entorno, es una historia de poder sobreponerse a cualquier crisis, a cualquier índole como personas, donde estamos sujetos a vivir en cualquier aspecto de nuestras vidas. Agradecemos, por supuesto, a Cervantes Rodríguez, en nombre de la Universidad, nuestro agradecimiento a través de estas páginas, de su testimonio profesional, que nos invita a reflexionar para romper nuestros modelos de pensamiento y paradigmas en un mundo donde más importante es despertar conciencias para volver a los valores básicos. Rendirse para triunfar, como lo platicamos, con él nos queda claro que no es solo un juego de palabras literal, sino es una propuesta real de trabajo personal para que todos aprendamos a vivir de la mejor manera posible a pesar de lo adverso que puedan parecer las circunstancias. Para la Universidad Autónoma de Nuevo León es una gran satisfacción de que líderes en la puesta de la agenda de estos temas como sociedad debemos debatir, por lo que sabemos que este evento que hoy nos reúne será el primero de una serie de actividades para nuestros estudiantes, más allá de la capacitación técnica desde sus respectivas orientaciones, tengan una perspectiva real de lo que sucede allá afuera en las aulas del mundo que les está esperando para que tomen ellos la agenda de nuestra sociedad. Los invitamos, jóvenes, a que esta presentación no solamente sea un diálogo de nosotros, de esta mesa sellar, sino que sea un diálogo verdadero de allá para acá. Qué bueno que están todos ustedes, ahorita vamos a tratar de poner las sillas, qué bueno que esté lleno este auditorio, porque seguramente a través de ustedes estos esfuerzos se van a replicar. El doctor Santos Guzmán López, les repito, les mando un gran saludo y su preocupación y su atención, sobre todo, más que una preocupación, una ocupación en los temas que verdaderamente a ustedes les ocupan y les preocupan. Así que bienvenidos todos ustedes y que tengan un excelente día. Iniciamos. Agradecemos al licenciado Jorge Cisneros por sus palabras. Enseguida, el comunicólogo Manuel Rivera Saldaña nos compartirá su testimonio sobre el tema de este libro. Adelante. Perfecto, muchas gracias, Omar. En primerísimo lugar, de corazón, muchas gracias por su paciencia para escuchar las ideas que quiero pedirles cuestionen de la manera más severa. Muchísimas gracias a mi amigo Omar Cervantes por permitirme expresar de esta manera tan libre como la voy a hacer, y por supuesto, muchísimas gracias por el honor de estar en la universidad de todos los neoleoneses. Bien, ¿saben? Mi mamá tenía una expresión recurrente cada vez que sabía que algo le estaba ocultando. Dímelo de una vez antes de que me entere en otro lado, me sentenciaba. Procedo entonces, movido por esa particular forma de apremio, a efectuar una confesión. En estricto sentido, no sé qué estoy haciendo aquí. Sin que pretenda emular a algún gobernador, no soy escritor, pues a lo sumo mal acomodo letras. No profeso ninguna fe. Aunque de existir Dios y la perfección riera, admitiría sus carcajadas por la libertad de mis dudas. Pero sobre todo, fui formado o deformado para rechazar la rendición como acto previo ante el fin. Empero, reconozco que la razón que descubre lo evidente no está dada por lo que la vista percibe en la superficie de las cosas, sino en la profundidad del sentimiento a la que penetra el hombre capaz de mirar hacia adentro de sí mismo. Ejemplifico. Los símbolos y signos que aparecen en una lectura están inscritos en un marco que, si bien puede ser amplio, hace previsible la interpretación que de ellos hará el lector, aunque ésta pueda ser parcial y sin duda olvidada. Sin embargo, cuando esos símbolos y signos universales
pasan por el filtro del acervo de las experiencias, saberes e incluso hasta quereres, se transforman en sentimientos particulares, es decir, en impresiones subjetivas que subsisten en el ser humano más allá de lo meramente objetivo. Simplifico. Lo obvio no está dado por la visibilidad del hecho, sino por la íntima reconstrucción de este. Hoy, por ejemplo, he sido invitado para hablar sobre la obra de Omar Cervantes Rodríguez, titulada Rendirse para triunfar, la alegría de vivir. En primera instancia, debió parecerme obvio u obligado rechazar tal privilegio, sabedor, además, de que poco podría aportar cuando la sensibilidad y talento de Susana Valdés Lery describió en el prólogo a su cargo tan precisamente la esencia del libro en cuestión. En cambio, podría entender, no justificar, la distinción de estar ante ustedes si observo que las palabras son más importantes por lo que hacen sentir que por lo que estrictamente significan. Ubicado ya en el plano de los sentimientos, debo hacerles otra confesión. Aunque la ciencia no lo ha documentado o hecho público, tengo 4 corazones. Nací con uno y luego 3 más crecieron dentro de mí. ¿Fenómeno? ¿Candidato al programa de alguna feria en la que explique por qué esa multiplicidad cardíaca? Por supuesto que no. Como seguramente muchos de los presentes, que por bien sabido no lo expresan, cuento con tantos corazones como hijos tengo. Pero, ¿cuál es la relación entre la percibida multiplicidad de músculos cardíacos, el libro de Cervantes Rodríguez y su tesis de rendirse para triunfar? Sí, justo la que están pensando. El caso de uno de mis corazones que se rindió para triunfar, admitiendo que hay batallas que las personas no pueden enfrentar solas. Que el camino de la vida es ajeno a juicios de valor y a la concepción de una lucha donde solamente cabe el dolor y nunca la rendición. Que la existencia del hombre es una aventura única para arribar a un mañana mejor y a la conservación de la felicidad. En esa excursión irrepetible, muchos son los jóvenes que conciben la vida como mero tránsito de escapes temporales a sus angustias permanentes, que en tanto no sean enfrentadas desde su raíz, podrán hacerles tropezar hasta que deban rendirse ante aquello que les esclaviza, tras lo cual estarán listos para triunfar. Hoy, viviendo el proceso en mi familia que busca la salud del cuerpo y de la mente, he leído el segundo libro de Omar y reconocido que tras lo obvio de nuestras diferencias en la visión de lo humano y lo divino, subyacen las coincidencias que finalmente demuestran con claridad la existencia de rumbos similares en el enfoque de la vida terrena. Quizá, más que coincidencias entre dos naturalezas imperfectas y sin pretensiones de dictar leyes universales, la experiencia de la lectura de rendirse para triunfar la comparo con una excursión a la biblioteca de la vida, que presenta en cualquier sitio que se le visite estantes con etiquetas clasificatorias similares, distintos solo por los volúmenes acomodados en ellos. Como lo sugiere Omar en su libro, los anaqueles que se refieren a la construcción de la esperanza del hombre, por ejemplo, dan cabida a los hechos dirigidos al rescate de los valores humanos, así como los relativos al fin del vicio, albergan los actos de amor y las oportunidades, desechando los relativos al castigo. En esa excursión de rutas distintas, pero de escalas comunes, sus caminantes deberán entender que arribar al éxito implica que cada paseante de la vida defina sus propios deseos, evitando seguir los estereotipos de la sociedad, que, lejos de definir la victoria, la deforman y hacen fuente de frustración. Con la seguridad que se experimenta
tras cruzar el río turbulento, puedo afirmar que la obra que nos congrega presenta muchos otros conceptos propios de la existencia de todo ser humano, especialmente cuando éste dirige la mirada de su conciencia hacia las profundidades del sentimiento, donde todo aparece más claro que a la vista. Cambiar, como lo apuntan las páginas de Rendirse para Triunfar, no es cuestión de mero deseo, sino de esfuerzo, ayuda y perseverancia, de hacer a un lado las creencias estáticas que estorban el devenir dinámico, de entender que el pasado y el futuro siempre pasan por el presente y de reconocer que la muerte solo llega un día, pero que todos los demás son oportunidades de vida plenas. Ni la realidad desaparece al cerrar los ojos, ni sus circunstancias pueden congelarse por voluntad del individuo. Negar lo que existe, aún contra nuestros deseos, y suponer que las creencias son inamovibles, resultan ser algunos de los mayores lastres del hombre. Dar sentido a la existencia es responsabilidad y privilegio de cada ser humano, añade Omar en muchos pasajes de su obra. Así, con la autoridad de la experiencia y de quien se atrevió a mostrarse a sí mismo, el autor de esta obra demuestra que los problemas no son para anestesiarlos o evadirlos, sino para enfrentarlos con la certeza de que nacimos para ser felices. La aceptación de la vida como es, insiste en las páginas de Rendirse para Triunfar, resulta el primer paso para recuperar la salud del cuerpo y del alma. Nuestra experiencia en casa circunscribe o suscribe esa afirmación. Bien sabemos ahora que la búsqueda del placer etéreo se transforma en dolor cuando se transita alejado de los valores eternos, que la diferencia entre resignación y aceptación resulta tan grande como la que existe para eternizar el sufrimiento y comenzar a vivir con gozo y sin culpa. Que es de sabio reconocer las batallas en las que es necesario primero rendirse antes de emprender una nueva destinada para triunfar. Que la rendición no es muestra de conformidad del fracasado, sino de la humildad del triunfador. Justo como lo puntualiza Omar, aceptar la incapacidad de resolver solo los problemas es renunciar al estorbo de la soberbia para solucionarlos. Mientras el necio padece en soledad sus conflictos, el sabio busca superarlos en comunidad. Muchos más son los conceptos de vida esperados para siempre en Rendirse para Triunfar. Muchas más son las coincidencias que confirman que bajo las infinitas facetas y diferencias de las personas prevalecen las similitudes de quienes comparten una misma existencia, sea esta para unos accidentes de la naturaleza o para otros creación divina. Superar una situación de dolor demanda a todos abandonar el papel de víctimas de una vida supuestamente incambiable para asumirse como protagonista de una nueva existencia. Hasta su último suspiro, el hombre tiene la oportunidad de cambiar y replantear cómo abordará un instante siguiente, su instante siguiente. Apunta el autor del compendio de aprendizajes que nos reúne, avalado por sus propias experiencias de gozo y sufrimiento. Si la existencia del hombre imperfecto por naturaleza es la continua oportunidad de errar y rectificar, su transcurrir debería ser regido por el cambio permanente, me atrevería a añadir. Distinguida audiencia, concluyo este atrevimiento proponiéndoles leer y cuestionar Rendirse para Triunfar, la alegría de vivir. Parafraseando una vez más a mi mamá y pidiendo de antemano la comprensión de ustedes, les he compartido mi entender y sentir sobre esta obra antes de que se enteren en otro lado. Y a propósito de este mensaje y de mi propia experiencia en el replanteamiento de la vida de uno de mis corazones, deseo despedirme con una idea más
planteada en el libro de Omar Cervantes Rodríguez. El perdón más difícil de conceder, pero también el más necesario, es hacia nosotros mismos. La paz y la felicidad son sencillamente inseparables. Sí, hay ocasiones en las que es necesario rendirse para triunfar. Muchísimas gracias por su paciencia. Agradecemos al licenciado Manuel Rivera Saldaña por su testimonio. Enseguida damos lugar a la licenciada Susana Valdés Levi, prologuista del libro Rendirse para triunfar, la alegría de vivir. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Susana Valdés Levi y he trabajado en periodismo prácticamente toda mi vida profesional. Conozco a Omar desde hace muchos años como colega en comunicación y mi gran admiración va para ti por tu trayectoria profesional. A Jorge y a Manuel también, mi gran admiración a ustedes por su capacidad y su talento y su entrega. Cuando por sorpresa me cayó la encomienda y el honor de escribir un prólogo para este libro, a veces uno puede evitar pensar que la vida nos juega trucos, porque llegó en un momento muy crucial en mi vida. Cuando veo el título, Rendirse para triunfar, la vida me acababa de poner de rodillas por un motivo personal. Y yo me había resistido y negado y pensaba, como decían los piratas, primero me cortas las piernas antes de ponerme de rodillas, porque no tenía claro que para poder existir y coexistir en este mundo, la humildad es un requisito indispensable. La soberbia, de entre todos los pecados capitales, quizás es el que se paga más pronto y más caro. El uso de sustancias, el abuso de sustancias que nos alteran la conducta, nos deforman el comportamiento, agrandan el ego y achican la conciencia. Y mientras más estemos dependiendo de sustancias que nos adormezcan, nos aturdan y nos entorpezcan, nuestro ego empieza a tragarnos vivos y nuestra conciencia se hace del tamaño de una nuez o menos. Para poder ejercer la conciencia necesitamos no solamente matar a nuestros demonios, sino, como dicen por ahí, además hay que hacer la autopsia para saber de qué se estaban alimentando. El asunto es que rendirse, como decía Manuel y como decía Jorge, es distinto que renunciar. Rendirse es entregarse, es dejar de estar enojado porque no pasa lo que queremos o porque queremos algo que no pasa. Es empezar a fluir, es empezar a perdonarnos, como decían ustedes. Es reconocer que hay un poder, como le quieran ustedes llamar, superior, que nos está enseñando que todo aquello que resistimos persiste. Entonces la clave para poder aprender a continuar con la vida es dejar de resistirnos y empezar a fluir. No quizá repitiendo una y otra vez el mismo error, sino haciendo un acto de contrición y de redención. Es reconocer mis errores, expiar mis culpas y lograr mi redención, mi transformación, mi iluminación como ser humano. Empezar a aceptar, como decían, que la vida no está hecha como un traje a la medida para gusto y satisfacción de mi
estratosférico ego. Soy yo la que tengo que aprender a encontrar mi lugar en la vida. Todo aquello que tengas que forzar, ya sea utilizando sustancias, peleando, teniendo fricciones, generando violencia, todo aquello que tengas que forzar para que quepa en tu vida, entiéndelo, no es de tu talla. Y eso aplica no solamente para la ropa, aplica también para todo. Cuando tienes que forzar una pareja, cuando tienes que forzar una relación, cuando tienes que forzar estar en un empleo y que te cansas tanto que acabas cayendo en las garras de sustancias que te adormezcan o te anestesian porque ya no puedes más con el dolor y la fricción y los raspones de la vida. Tienes que entender que estás ante una oportunidad de rendirte, porque si insistes en lo que no es, estás lejos de alcanzar el triunfo. Ríndete a entender que no es lo que estás haciendo, sino quizás hay otros caminos. Cuando Omar me dio el honor de escribir el prólogo, para mí fue muy impactante porque me obligó a sentarme y reflexionar y decir cuántas veces en la vida me he tenido que rendir, cuántas veces he tenido que bajar la cabeza, que doblar las manos, que pedir perdón, cuántas veces, las que sean necesarias, porque todo aquello que resistes persiste. Y si de alguna manera quieres que las cosas cambien, necesitamos hacer todo lo contrario que resistir, es empezar a fluir, es rendirse, es decir, ok, así está la cosa, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo manejar? ¿Cómo quiero vivir? Que sea viable y factible, que no sea para impresionar, ni para dominar, ni para controlar, ya no digo a mí, mucho menos a otros. El simple hecho de disfrutar la vida. El primer libro, antes que este, que tiene que ver con una primera etapa, les decía, esta continuidad, porque el rendirse para triunfar, fíjense lo que viene acá, la alegría de vivir. Y hace rato decía Manuel, la alegría o la felicidad y la paz son una mancuerna. La paz nos sostiene y la alegría nos hace brillar, como las mancuernillas. Una no puede ir sin la otra. Entonces, la alegría de vivir está en la medida en que nos vamos liberando de las cadenas que nosotros mismos nos pusimos. Nadie nos las puso más que nosotros mismos en nuestra desesperación y nuestra angustia y nuestro sufrimiento por querer detener a la vida con las riendas en un solo punto. La verdad, no tarda la vida en enseñarnos que eso no es más que un acto de soberbia. Y la mejor manera de ser felices y de encontrar la alegría es rindiéndose, es renunciando ahí sí a la soberbia y abrazando la humildad. Es decir, soy uno más entre los demás, pero soy único como todos los demás. Ahí empieza la salud mental. Cuando dejamos de sentirnos aislados, diferentes, solos, apartados, rechazados, negados. Cuando empezamos a convivir en lugar de competir, cuando empezamos a fluir en lugar de resistir, cuando empezamos a rendirnos en lugar de renunciar, empezamos a descubrir la luz y la felicidad de la salud mental. No tengo palabras para agradecerle a Omar Cervantes estos 2 libros que he escrito, pero sobre todo la oportunidad de confrontarme, con poder plasmar en palabras algo de lo que ningún ser humano se escapa en algún momento de su vida: la necesidad
de reconocer que aquí estamos nada más un ratito, que no vale la pena vivir amarrado y que lo mejor que podemos hacer es rendirnos para triunfar, porque triunfar es vivir con alegría. Gracias. Al autor de este libro, el licenciado Omar Cervantes Rodríguez. Muchas gracias. Qué gusto y qué satisfacción, qué alegría de ver este auditorio lleno. Gracias, Jorge, por esta capacidad de convocatoria. Voy a empezar leyendo unas palabras que no son mías, pero que van a entender en su momento. Tantas cosas que tenemos que desaprender, comenzar de nuevo, decidir creer. Tantas guerras fui buscando paz y lo encuentro en lo que tú me das. Hoy tus brazos me sostienen antes de caer, si antes de llegar a ti me tuve que perder y cuántas vueltas di, a punto de volverme loco, me sacaste poco a poco. Si tuve que pisar el fondo y al infierno ir, fue para aprender. Me enseñaste la salida, regresándome la vida. Es un extracto de una canción que le ha dado vida a este libro, que es de Camila y Manuel Medrano, y se llama Este Momento. Y este momento para mí es de suma importancia estar aquí con ustedes presentando este proyecto. Licenciado Jorge Humberto Cisneros González, director de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, amiga y colega comunicadora y humanista Susana Valdés Levi, amigo, compañero de vida y de profesión y de andanzas personales Manuel Rivera Saldaña, y porque tú ya lo confesaste, paciente familiar de su servidor. Licenciada Claudia Miriam Martínez Garza, directora de Salud de Monterrey. Maestra Rebeca Telles, coordinadora de Salud Mental y Adicciones de Monterrey. Ingeniero Daniel Flores, secretario de Bienestar del municipio de Escobedo. Señoras y señores, jóvenes, respetables todos. Gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León, particularmente al doctor Santos Guzmán López, representado aquí por el licenciado Cisneros González, que debidamente han apoyado un proyecto de valores y prevención que comenzamos a trabajar desde el año pasado, como ya lo dijo Jorge, con esta administración y por abrir sus puertas de esta emblemática biblioteca, como dijo Manuel, de la Universidad de todos los nuevos leoneses. Hablar de frente con los jóvenes las cosas como son. Me da gusto ver autoridades de gobierno, me da gusto ver familia, entrañables amigos, pero más gusto me da ver repleto este auditorio de jóvenes a quienes va dirigido este mensaje. Ahorita que he platicado con un par de colegas periodistas que charlábamos sobre el proyecto, yo les decía que es momento de hablar las cosas como son. Ya lo dijo el licenciado Cisneros, hablar de adicciones, hablar de acoso, hablar de bullying, hablar de sexting, hablar de discriminación de cualquier tipo, hablar de violencia de género, hablar de inclusión, hablar de una serie de cosas que antes parecían tabúes, mitos, y que hoy, aquí veo gente líder que encabeza en sus diferentes nichos trabajos y pensamientos para que podamos visibilizar estos asuntos. Reconozco la labor que están haciendo gobiernos municipales como Monterrey, del que me honro de ser miembro honorario del Comité contra las Adicciones. Mañana nos vemos en la Junta. Reconozco la gran labor que está haciendo el municipio de Escobedo, que es un municipio que cuando empezamos a trabajarlo aquí con el ingeniero Daniel y con el señor alcalde, tenía un conflicto fuerte que
sido atendiendo, planeando, proyectando políticas públicas y planes para justamente llevar estos mensajes a jóvenes, a no tan jóvenes, a deportistas, a artistas, y multiplicar el mensaje. Por ese motivo y porque siempre lo digo en el consultorio privado, yo soy fanático de los jóvenes, porque cuando fui joven, no tanto como ahora, un poquito más como los que están acá en esta ala del auditorio, hubo quien me dio oportunidades y hubo quien creyó en mí, tanto en el plano profesional como en el plano personal. Aquí está mi padre, a quien agradezco y me honra mucho su presencia, y seguro estoy que mi madre desde la eternidad seguramente estará muy satisfecha. Y en ese sentido me gustaron también las palabras de Manuel. Yo tengo el mío y otros 4 corazones, entonces también me adhiero al privilegio de ser padre, y tengo hijos en edad universitaria, hijos ya un poco mayores, y me he especializado mucho en trabajar con chavos, porque primero me gusta hablar de frente, segundo, porque cuando yo tuve 19, 20, 22, 23 años, cuando me quería comer el mundo a mordidas, cuando estaba en los excesos de los que se hablaba ahorita, pues se me hacía muy fácil todo. Entonces de repente cuando llega alguien en negación, que es una característica muy propia de los adictos, y me dicen, no, es que yo no, le digo, a ver, olvídate de que soy terapeuta, olvídate de que soy especialista en adicciones. Entre gitanos no nos leemos las cartas, entre gitanos no nos leemos las suertes. Ahí donde tú estás, yo estuve, y quisiera evitar o apoyar a que evites vivir el infierno de lo que puede suceder si sigues ese camino. Por ese motivo, y lo había platicado ya con el licenciado Jorge Humberto, el día de hoy quiero hacer público que este esfuerzo colectivo, porque es un grupo de trabajo que está detrás de este proyecto literario, lo vamos a poner a disposición de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para que a través de la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León puedan hacer una segunda, tercera, las ediciones que la universidad considere y que puedan ser de utilidad para la comunidad universitaria, justamente para hablar de estos temas. Así que, Jorge, a reserva de formalizarlo por los protocolos que ustedes indiquen, el libro desde hoy pasa a ser parte del patrimonio de la Universidad Autónoma. La forma en que mi familia, en las redes sociales decía una familia, en el boletín de prensa decía una familia, pero ya que nos estamos desnudando todos, vamos a empezar a hablar como son. La forma en que mi familia pasó de la sorpresa a la aceptación por un hijo transgénero, el testimonio de superación en materia de adicciones personal y de todos los compañeros de enfermedad y ahora pacientes que me ha tocado caminar con ellos. Cómo afrontar la pérdida de un familiar, en este caso de mi madre o de un ser querido, e incluso la sacudida mundial por la pandemia, son algunos temas que aborda rendirse para triunfar, la alegría de vivir. Por eso me da gusto ver gente que recientemente ha tenido pérdidas y aquí está. Me da gusto ver autoridades que están trabajando en estos temas. Me da gusto ver miembros de la comunidad lésbico, gay, Me da gusto ver gente, padres de familia que tienen hijos en condiciones especiales. Y me da gusto ver jóvenes, porque todos, lo decía hace un rato Susi, en algún momento de la vida tenemos que doblar
realidad, creo que sí estamos de acuerdo en las fórmulas del ser humano como tal. En esta segunda obra narramos también la crisis personal y de mi entorno íntimo. Aquí hay amigos que me acompañaron en ese momento, cuando en junio del 2021 tomé la decisión de renunciar a la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación Federal en medio de una polémica mediática con todo lo que ello implicó en diferentes áreas de mi vida y de mis seres cercanos. Si googlean la nota, pues simplemente van a ver que renunció el director o exposero de Olga Sánchez Cordero. Pero detrás de esa renuncia hay un ser humano, que es el que habla, hay hijos, hay familia, y hay un entorno que estuvo presente para rendirnos, rediseñarnos y estar aquí con ustedes gozando de la alegría de vivir. Al abordar este tipo de crisis o cualquier otra que pudiera estar viviendo un ser humano, proponemos un cambio en los paradigmas mentales para dejar de ser víctimas y convertirnos en los protagonistas de una vida feliz. En el texto que presentamos hacemos nuestra la idea del coach internacional Tony Robbins, lo van a haber citado ahí en el libro en varias ocasiones, que nos dice que después de despertar el poder que vive dentro de cada uno de nosotros, la vida nunca será la misma. Y cuando nos pregunta qué hacemos ante una crisis, ¿consideramos que es el final o es el inicio? ¿Cómo queremos verlo? Y así nació este libro. Renuncio a la Secretaría de Gobernación, regreso a Monterrey de mis amores, regreso al estado donde he hecho mi trayectoria profesional, comunicacional, política, pero sobre todo las raíces de mis hijos, porque si bien yo no soy nacido en Monterrey, mis 4 corazones tienen raíces 100% regiomontanas. Entonces, en esos momentos en los que mencionaba Susana, a veces uno no sabe qué hacer. Uno de mis hijos me dice, ¿por qué no te pones a escribir? Digo, pero ya es que ya escribo 2 o 3 veces para los periódicos, para los medios. No, ponte a escribir. Como terapeuta yo sabía que escribir, como acaba de decir Susana, es un proceso que implica mucha introspección personal y implica verte al espejo. Entonces estuve pateando el bote algunos meses hasta que una crisis también mediana este año, por ahí de antes de Semana Santa, me hizo voltear a ver a esa divinidad, a Dios, como yo creo en él, y decir, ¿qué sigue? Y siguió, como alguien me dijo, toma la pluma y ponte a escribir. Y me puse a escribir y empezó a fluir. Y fluyeron así 16 capítulos que conforman la obra, la narrativa, y un compendio que fue también laborioso hacerlo, de 100 artículos seleccionados particularmente para este texto, dentro de los más de 500 que hemos publicado sobre estos temas desde el 2015. ¿Para qué? Para dar testimonio de que siempre, por nublado que parezca, hay una forma de salir adelante. ¿Y para qué? Con que una o muchas personas puedan encontrar inspiración en estas letras, nuestra cosecha de lo que hoy sembramos habrá valido la pena. Si con alguno de los estudiantes que aquí se lleve logra inspirarse, me pasa mucho cuando doy pláticas en el municipio, en las escuelas y demás, los chavos no se abren, pero seguramente se lo llevan porque el primo del amigo de un vecino puede tener un problema o conocen a alguien en el entorno. Cuando voy a dar pláticas a padres de familia, las mamás sobre todo pues se acercan a reconocer que tienen el problema o en los hijos o en el marido o en algún familiar. Entonces es una forma de sembrar y por eso hablamos que es un proyecto integral. Este es un libro, pero esto es un proyecto que incluye talleres, pláticas, charlas con la Universidad Autónoma de Nuevo León, por supuesto,
participar con este mismo tema en la Semana Internacional de la Comunicación, que es el mes próximo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Estamos abiertos a participar en cualquier espacio público o privado donde nos inviten. Y me gustó lo que dijo Susana, por supuesto, muy emotivo lo que dijo Manuel. Yo a veces soy más frontal y más confrontativo con los jóvenes. Me gusta hablar en su idioma. Y suelo tener una frase que dice, a ver, los huevos no siempre son al gusto. A veces ya están hechos y tienes dos opciones. Das gracias, te los comes, los disfrutas y si se puede pides más. O haces tu berrinche, haces tu capricho y te quedas sin comer. Pero la vida me ha enseñado que no siempre hay huevos al gusto. A veces sí te complace y puedes pedirlos motuleños, o puedes pedirlos divorciados, o puedes pedirlos en molcajete, o lo que sea. Pero hay veces que te dicen, esto es lo que hay. Y entonces, ¿qué vas a hacer con lo que hay? Uno de los capítulos, el capítulo 6, narra, porque lo decía Jorge hace un rato, este no es un tema exclusivo de adictos. El capítulo 6, con mucha delicadeza, con el corazón en la mano, escribí el testimonio de mi familia. De haber tenido como padre hace casi 20 años, de haber recibido en aquel entonces lo que hubiéramos llamado una niña y que a los 13 años presentó una condición que se llama disforia de género y que aquí lo digo abiertamente y respeto todo tipo de ideologías desde la izquierda progresista hasta la ultraderecha. Esto no es cuestión de ideologías. Yo lo digo muchas veces. Las noticias cuando las leemos o los debates públicos cuando los leemos suenan lejanos y hasta atractivos para debatir. Pero cuando tienes una situación de esta en casa, con ignorancia, con falta de conocimiento, con mucho temor y con mucho miedo a romper paradigmas, no queda otra cosa más que rendirse. Afortunadamente en el camino fuimos encontrando grupos de personas en Monterrey, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, en todo el país, especialistas que conocen perfectamente este tema, en el que yo tengo 8 años también participando y estudiando. Y hoy les puedo decir que como familia no solamente nos rendimos, sino decidimos apoyar 100% que uno de nuestros hijos viviera su proceso de transición. Y hoy mis 4 corazones, legalmente y en identidad, son varones. Así que abrir este tipo de experiencias no hace más que pensar en que hay una metamorfosis desde nuestros valores que nos han enseñado y lo que hoy vivimos. En este libro hablamos de cualquier crisis. Evidentemente le doy prioridad al tema de los adictos, porque a eso me dedico, a la prevención, a la atención y al tratamiento de las adicciones. Pero los duelos, las pérdidas de un trabajo, de un patrimonio, de un negocio, de un familiar, de un ser querido, implican pasar por un proceso terapéutico que hay que vivir las etapas y hay que enfrentarlas y que también tienen una razón de ser, aunque a veces algunos no las entienden. Y entonces esto me llevó a mí, tengo muchos años estudiando temas de desarrollo humano, de espiritualidad, ojo, espiritualidad no religiosidad, espiritualidad visto como la forma del ser humano en alimentar de mejor manera su espíritu y su alma. Respeto todos los credos, todas las ideologías y todas las religiones, pero soy apasionado de los temas del desarrollo personal. Y entonces me cuestioné, en quinto de primaria, yo participé en un concurso de oratoria, seguramente desde ahí yo tenía ya
Y en quinto de primaria justamente participé con una pieza que se llamaba Yo puedo hacerlo. Y decía, si me propongo una cosa, es porque puedo hacerlo. Esa es la mentalidad que yo tenía en los 80s. Lo decían aquí mis compañeros. Triunfa el que nunca se rinde. Logra el que se propone y persevera. Pero ¿qué pasa cuando hay cosas que no están en tu control? Y yo me lo propuse, pero la vida tiene dos propósitos. La vida, Dios, el universo, lo que cada quien cree, tiene otros propósitos. Entonces, hoy, desde ese pensamiento de un niño que escribió y narró en este concurso de oratorio que tiene segundo lugar, por cierto, o sea, no, me lo propuse y no gané. De entrada ahí, pues quedé en segundo lugar. Mi propósito no se cumplió. Desde ese pensamiento hasta el de la voz, que tiene 55 años, que acaba de entrar en lo que le llaman mediana edad, y que todos llegamos antes de la tercera edad. Ahora ya nos dieron un paréntesis, antes vieron de la juventud al adulto mayor. Ahora ya nos dieron chance de ahí un capítulo que se llama mediana edad, que dicen que es de los 55 a los 69, y ya la tercera edad empieza a los 70. Bueno, la vida va sucediendo. Y en el libro voy narrando cómo evoluciona este pensamiento. Otro de mis autores preferidos es Deepak Chopra, con su libro Las 7 leyes espirituales del éxito, donde nos propone un nuevo modelo de éxito. Analizo qué es rendirse, qué es triunfar, qué es éxito. Y ya lo dijeron aquí, no voy a redundar en ello, coincido con lo dijeron. Rendirse no es claudicar, es aceptar la vida como es, porque en ese momento, como dice Chopra, nos trasladamos al campo de todas las posibilidades en las que se encuentra sin duda una puerta al triunfo, quizá diferente a lo que nos hubiéramos imaginado. Pasa lo mismo en el mundo de las adicciones. Veo compañeros también de esta maravillosa aventura de ser alcohólicos adictos en recuperación. Y el primer paso de los alcohólicos anónimos habla de admitir una impotencia. Admitimos que somos impotentes ante el alcohol, ante una sustancia, ante el juego compulsivo, y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. En los grupos de 12 pasos, uno de los dichos es: ya derrótate, échale humildad, acepta tu enfermedad, y en ese momento tu vida va a cambiar. Como es una enfermedad compleja, muchas veces hay recidivas, se le llama a nivel clínico, recaídas a nivel coloquial. Nadie está exento de una recaída, como cualquier enfermedad, una gripa, cualquier malestar. Sin embargo, yo he encontrado que muchas de las recaídas tienen su base en la falta de conciencia de enfermedad. Si es que no hay un mal psiquiátrico paralelo, porque si hay un mal mental paralelo son otras las causas. Pero cuando, digamos, la adicción es la enfermedad primaria y el paciente no se ha derrotado, no ha hecho conciencia de la enfermedad y tiene lo que se le llama reserva de consumo, se va a ir a consumir. En alguna ocasión un paciente me dijo, un paciente de ludopatía, que es una adicción muy difícil porque además no se ve, no consumes, apuestas, pierdes dinero, pues llegas a perder la vida. Me acuerdo cuando empezamos el tratamiento, tenía una niña de 3 o 4 años y me decía: ¿sabes qué, Omar? Yo no me voy a derrotar nunca. Yo voy a dejar de apostar unos 20 o 25 años y ya dentro de 20 o 25 años que mi hija ya haya salido de la universidad, que yo ya he hecho mi patrimonio más, me voy a Las Vegas a jugar a lo grande. Le dije: bueno, pues no te vaya a pasar como en el libro de los alcohólicos anónimos, que descorchó la botella, se puso las pantuflas,
después de 25 años se fue a beber y en 6 meses perdió la vida. O sea, no es gripa. Una vez adicto, adicto para siempre. Y en ese sentido también para mí es una especie de gratitud a todos los que ayudaron en el camino, porque si Dios quiere yo cumplo en febrero 25 años limpio, gracias al apoyo de mis compañeros de los grupos de 12 Pasos, gracias a mis terapeutas y gracias a y en ese sentido, cuando recaen y regresan, yo les hago una pregunta, y por ahí vi hace rato a alguien que ha sido mi paciente. Le digo, a ver, platícame, ¿cómo te fue? Platícame tus nuevas patoaventuras. Y llegan, como dicen en algunos grupos, dulcemente razonable, humildes, así. Entonces les hago una pregunta. ¿Ya llenaste? No, sí, ya, de veras ya, esta vez sí ya. Bueno, si ya llenaste, ríndete. Y en ese momento de la rendición, verdaderamente está el inicio de la recuperación, del llegar a ese camino que te lleva a la alegría de vivir y al triunfo. Es volver a nacer, rediseñarte, es despertar de nuevo y saber que la respuesta está en mí. Por eso lo dice uno de los capítulos del libro que mencionaba Manuel, vivimos en comunidad, no vivimos solos. Hay que pedir ayuda al que sabe, hay que reconocer con el esposo, la esposa, los hijos, que algo nos está pasando y que no el proyecto que hay dentro de cada uno de nosotros. Ya aquí mis compañeros hicieron la invitación a leer el libro, así que ya no voy a spoilear. Mejor léanlo. Yo quiero darles gracias nuevamente, Jorge, por su conducto, al señor rector, a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias a los municipios como Escobedo, Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, que están haciendo de estos temas verdaderamente de políticas públicas. Como muchos otros gobiernos estatales, estoy en pláticas con algunos gobiernos estatales del país, el gobierno federal también está haciendo lo suyo. El plan que el presidente de la República arrancó hace 4 años, Juntos por la Paz, es un gran proyecto de reconstrucción del tejido social, desde donde hay que empezar a atender este tipo de causas. Por supuesto, Susi, de todo corazón, gracias. Me sorprendió tu narrativa de hace un momento. Doblemente gracias por aceptar en la condición que nos acabas de compartir, el haber tenido, yo soy el privilegiado en que hayas aceptado escribir el prólogo de este libro. Manuel, gracias por tu rebeldía, por aceptarlo. Ya digo. Gracias. Gracias por tus palabras y mis mejores parabienes para toda tu familia, para tus 3 corazones principales, más la descendencia, tu señora, y todo tu sistema familiar con el que he tenido el privilegio de caminar. Jorge, independientemente de la instrucción del señor rector, gracias a ti por creer, gracias a ti por tener ese sentido humano, lo dijiste hace un rato, porque esto también es hacer comunicación, esto también es hacer comunicación institucional. Así que yo, con esa línea que tú llevas, auguro muchos logros para la comunidad universitaria, si esta es la forma de hacer comunicación. Por supuesto, gracias a mi familia, mis hermanos, mi padre, mi madre, que ya no pudo ni siquiera tampoco leer el primer libro. Mi madre falleció justo cuando mi primer libro estaba en proceso. Terminamos de redactarlo en el 2017. Mi madre se nos adelantó en junio del 2017.
pero sé que estaría muy orgullosa, porque lo comparto también. 6 meses antes de fallecer, mi madre tuvo una enfermedad prolongada. 6 meses antes de fallecer, yo platiqué con ella y abrió su corazón. Y lo digo para quienes tienen familiares adictos. Yo tenía en aquel entonces 20 años, limpio. Y mi madre todavía me dijo que no podía con la culpa que ella creía tener porque su hijo había salido borracho. Y le hizo así. Le dije, pero, cada quien baña a su perro, güey. Yo te agradezco que me des la vida. Yo te agradezco que me hayas educado cabalmente como mis hermanos, como hombres que somos. Yo te agradezco que me hayas aguantado en mis épocas de torbellino y gracias por acompañarme. Entonces, pues hoy le digo a mi madre, estamos casi por cumplir 25 años y ni ella ni mi padre aquí presente tuvieron ni tienen la responsabilidad de yo haber vivido la vida que viví y que decidí rehacerla. Me tuvo que doblar de rodillas a mí también la vida, porque mi madre me dijo mucho tiempo, ¿tienes problemas? No le hice caso. Como seguramente las madres de alguno de aquí me ha dicho, yo no le hice caso. Me tardé 7 años en pedir ayuda, en tocar fondo y en entender que la vida te cambia los planes, los caminos de la vida no son como yo creía, no son como yo pensaba, y a veces son, como dicen los Beatles, un largo y sinuoso camino. Así que gracias a mi familia, gracias a los seres amados que me acompañan y que han sido testigo de esta evolución, de este despertar de la conciencia, de esas platiquitas, de esas madrugadas, de esas charlas enriquecedoras. Gracias a todos los que me han permitido ser su terapeuta, a todos mis pacientes y consultantes que han confiado en mis capacidades para acompañarlos. Gracias a la comunidad en la fe que me acogió en Monterrey el año pasado. A cada uno de los maestros espirituales en los que tengo más de una década de transitar. A los grupos de defensa por los derechos trans y a todas las comunidades minoritarias vulnerables. A mis compañeros del AA y de todos los grupos de 12 pasos de todo el mundo. A todas las plataformas mediáticas, digitales, que abren sus importantes espacios para estos temas que antes eran estigmatizados. Y gracias, con tu permiso, Manuel, y si hay alguien de diferente pensar, con su permiso también, gracias a Dios Padre, en quien yo creo y quien me tiene aquí delante de ustedes, seguramente con un propósito que va más allá de un evento, de una firma de libros o de un amigo que ahorita nos va a invitar aquí nuestro amigo Jorge. Gracias a Dios porque estoy vivo, gracias a Dios porque estoy sano y gracias a Dios porque me rendí para triunfar y caminar en la senda de la alegría de vivir. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Agradecemos al licenciado Omar Cervantes Rodríguez por abrirnos su corazón y compartirnos cómo surge este libro. Es momento de un espacio de preguntas y respuestas, así es que el autor está listo para escuchar los comentarios o inquietudes del público. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta al autor. Es gratis. Cualquiera que quiera algo más en lo que podamos abundar, les quiero reconocer al licenciado Jorge Cisneros también, que por petición de él, los libros que tenemos, creo que no van a
mi amigo Jorge lo que dijo es: los que pregunten son los que se llevan primero un libro. Así que si alguien quiere preguntar, adelante, Pepe. Hoy en día vivimos una época de redes sociales y de... Hoy en día vivimos una época de redes sociales y de mucha información. La gente muestra su vida y creo que de una manera preparada, de una manera tal vez hasta maquillada, y se vuelve adicta a estar compartiendo una vida que no es realidad. Hoy estamos viviendo un momento de tremenda honestidad de tu parte, el compartirnos esto que has vivido, en particular uno de los temas que abordaste, de tu hija y de tu hijo. Es una tremenda honestidad que sacude a todo el auditorio, y creo que eso es lo que hace falta en las redes sociales, es lo que hace falta en nuestra vida, no tener que mostrar maquillajes, sino ver vidas reales que nos hagan reflexionar y que nos sacudan para aprender a vivir. Muchas gracias, Pepe. Y por supuesto, yo diría más allá de las redes sociales, muchas veces en nuestro diario vivir, en los pasillos y en la calle, a veces seguimos buscando la aprobación. Por supuesto, todo esto tiene todo un origen psicoterapéutico. Muchas veces buscamos la aprobación de papá y mamá que no tuvimos, y entonces empezamos a andar por la vida con el modelo de éxito anterior, ese modelo de éxito que nos decía que para triunfar hay que tener dinero, hay que tener una buena posesión, hay que tener un buen estatus y hay que tener una serie de factores. Y efectivamente hoy, y yo aplaudo a los chavos de las nuevas generaciones que son más desapegados de esos esquemas. No en extremo, pero sí que bueno que haya desapego de las cosas materiales, aunque hay muchísimas otras áreas de oportunidad en las que hay que trabajar con los jóvenes, porque no todo es el extremo. Y hablando de redes sociales, pues quien quiera seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en podcast como @la alegría de vivir en plenitud, y escribimos en diversas plataformas. El libro lo van a poder comprar ustedes como digital, ebook, o como libro impreso de pasta blanda en la plataforma de Amazon, y a partir de hoy, lo que la Universidad Autónoma de Nuevo León disponga. Gracias, Pepe. Ese fue el primer libro. ¿Alguien más? El inicio al centro. Si hago otra pregunta, ¿hay otro? Bueno, Omar, gracias por ese testimonio. Te conozco hace poco, 21 años, y mucho ha cambiado de la primera vez que nos conocimos en una campaña política a lo que ha pasado en los últimos años. Yo la verdad quiero agradecerte, y no hablo en nombre de nadie más que de la mía en lo personal, como líder, parte del liderazgo de la comunidad lesbiana, bisexual, transexual y transgénero. Debo decirte que para mí fue una gran sorpresa que me comentaras el tema, uno de los temas que vienen en el libro, porque yo te decía cuando lo hablamos que dentro de las poblaciones LGBTIQ+, la más vulnerada es la población transgénero. Es la que asesinan, es la que intermedian, es la que estigmatizan, es la que tratan peor que a nadie, es la que dice que se prostituye, es la que dice que es de drogas, es la que es todo lo malo de nuestra población se lo avientan a la población transexual, transgénero. Y debo decir, a coalición de esto, que precisamente una persona transgénero de esta universidad ganó hace poco un juicio contra la universidad. Y no hablo del rector actual, hablo de la universidad como sistema. Las cosas están cambiando y eso es bueno, porque aquí está Susana Valdés también, que le agradezco mucho, como muchas comunicadoras y comunicadores que le dieron voz a los que no la teníamos, que nos vieron visibles a los que no nos veía nadie. Y lo que haces tú con este libro precisamente es sacar lo que la gente a veces no quisiera ver. Hablando de una enfermedad como la adicción, pero también de una cuestión que
fanatizan y que no saben que en esa argumentación estúpida que hacen algunos para justificar ideologías de género, que yo no sé qué carajo sea eso, propician el ambiente que hace que maten. Tal vez no lo hagan ellos, pero prohijan el discurso con todo esto y al final matan. Gracias, y me siento muy orgulloso de ser tu amigo. Gracias a ti, Mario. Vamos a tomar una fotografía de los 4 puntos aquí del libro. Como el libro así. ¿Así? De pie. Hola, buen día. Mi nombre es Gabriela Garza. Para empezar, se ha dado algo. No sabía de su trayectoria y mucho menos de su experiencia personal, y la verdad es que también por temas personales me llevó muy... Pues sí, me tocó bastantes fibras sensibles la temática de su libro. Cuando me invitaba a esta ponencia, sí, como comentaron al inicio, el nombre del libro es un poquito confuso. Como que rendirse para triunfar. Creí que a lo mejor era un juego de palabras más cuando los autores lo utilizan para ser llamativos a lo Arjona. Pero me doy cuenta que no es así, que al momento de darnos contexto sobre la interpretación que le damos a rendirse, la verdad es que sinceramente me llamó mucho la atención. Y mi cuestión aquí es al respecto de las adicciones. Cuando hablamos sobre rendirse, no sé si me pueda corroborar o explicar desde una perspectiva mucho más personal cómo ve un adicto en dejar su, valga la redundancia, su adicción detrás. ¿Lo ve como una pérdida? ¿Lo ve como una falla? ¿Lo ve como tuve que hacerle caso a los demás para poder seguir con mi vida simplemente porque los demás lo están ordenando? ¿O cómo fue ese proceso? Además de mi proceso, te lo comento como especialista en las adicciones, y aquí hay un especialista en adicciones que no me dejará mentir. Es una pérdida durísima, tan dura que hay un síndrome que se llama abstinencia. El síndrome de abstinencia es el que vive todo adicto después de haber dejado de consumir tabaco, alcohol, drogas, de apostar, de jugar videojuegos, etc. ¿En qué consiste el síndrome de abstinencia? Dependiendo de la cronicidad de la enfermedad, puede llegar a nivel de delirios terribles. Un alcohólico que ya está en una fase crónica, si de la noche a la mañana deja de beber, aunque sea en una clínica, tiene que estar bajo supervisión psiquiátrica y médica, porque la pérdida es tan grande para su organismo y para su cerebro, porque la adicción es una enfermedad neuronal, es una enfermedad del cerebro, que la pérdida es muy dolorosa. Y si el síndrome de abstinencia físico y psicológico es dolorosísimo, por supuesto en ello va lo que tú decías, el tema social, el todos mis amigos toman, todos mis amigos están fumando, etc. Es una pérdida y hay que aprender a vivir con la pérdida. Por eso en algunos grupos dicen, es la única pérdida que me ha llevado a una vida mejor. Muchísimas gracias. Aquí al centro, caballero de la primera fila. Muchas gracias, Omar, y a todos los que están aquí en la mesa principal. Les saluda su servidor Raúl Montero. Yo conocí a Omar en la política y platicamos muchísimo, convivimos en repetidas ocasiones en el actuar político, en seminarios, foros, y
Monterrey y me lo encuentro y empezamos a conversar. Me doy cuenta de que estaba en un proceso de cambio. No quiero decir transformación para no equivocarme. Y pasaron las semanas y los meses y volví a platicar con él y noté un cambio, pero de verdad, notable. Recuerdo que tuvimos una conversación, si mal no recuerdo, a principios de este año, allí en la oficina de mi hijo Raúl, y para mí fue una sorpresa enorme, porque sí, hablamos de política y hablamos de escenarios políticos, pero noté en él una profundidad de pensamiento y de mensaje totalmente distinto, lo cual me dejó impresionado. Volvimos a platicar en unas ocasiones, pues en desayunos, de aquí, allá y acullá. Y debo de decirte, Omar, que te felicito. Gracias. Porque te rendiste, superaste todos esos problemas que tenías que vivir de alguna forma, y noté en ti una nueva persona. Y ahora, y lo pongo entre comillas y si quieres irónicamente hablando o coloquialmente hablando, híjole, ojalá muchos políticos se rindieran también para que pudiéramos vivir felices. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Y luego el de azul, que ya insistentemente está levantando la mano. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Gustavo y mucho gusto. Yo fui invitado por mi asociación y más que nada quería pedir un consejo, ya que hace varios meses yo perdí a mi hermano por culpa de las elecciones. Más que nada solamente quiero decirle porque no sé muy bien cómo puedo seguir adelante, ya que nosotros somos extranjeros y es lo único que tenía yo aquí conmigo. Y es un poco difícil poder seguir, y más que nada era pedir un consejo, porque no, yo me estoy dando un poco por vencido, tanto en mi vida privada como en estudiantil. Y la verdad, solamente yo venía aquí por parte de mi decisión, no sabía de qué trataba el libro, pero cuando usted empezó a platicar, fue algo más profundo para mí, porque yo también tuve una pérdida, pero por culpa de las drogas yo perdí a lo único que tenía, y solamente quiero decir que pido ayuda porque no sé cómo pueda seguir. Gracias. Abrazo tu dolor y aplaudo tu amor. Gracias por abrir, gracias por compartir. Estás pasando por un proceso de duelo y lo dije hace un rato, hay que vivirlo intensamente. Ahorita yo comentaba con el director, bueno, hay áreas de salud mental aquí en la universidad donde podrían acompañarte, porque me pides un consejo y así de bote pronto yo lo que te digo es: necesitas ayuda profesional porque tienes un doble duelo, hijo. La pérdida de la vida de un ser humano, pero además la pérdida porque te la arrebataron por drogas. Entonces, primero, yo te aseguro que de aquí vas a salir un poco mejor, porque reconocer el dolor es el primer paso. Ya diste el primer paso. Yo le pediría al director de comunicación social que aquí en la universidad, si tiene una instancia que pueda arroparte, porque sin duda necesitas apoyo profesional. Si me permite nada más, precisamente para eso son estos espacios, estos foros, de eso se trata. Comentarte que no estás solo, primero que nada. Precisamente este proyecto del rector y el rector
es médico como profesión y detecta muy bien esto. No es el único problema que existe en la universidad. Martí ahorita te está hablando de ese problema. Existen muchos compañeros que están en problemas similares o iguales al tuyo. Y te voy a pedir ahorita al final que tengamos contacto para tener tus datos, dónde localizarte, y cuenta con el apoyo de la universidad y de las instancias de especialistas para que te ayuden en este proceso. Vas a salir adelante, estamos seguros. Tenemos a aquí y después una joven que está allá en el lado izquierdo del fondo que está pidiendo participación. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Zurita. Mi pregunta va en base también a lo que es las adicciones. Tengo un sobrino que me ha llevado a estudiar para poder ayudar. Ahorita usted dice, tengo 25 años limpio, ¿sí? Y se oye bien fregón. Pero detrás de todo eso hay un trabajo muy duro, multidisciplinario y otras cosas. Mi pregunta es, ¿cómo lograr eso? Porque mi sobrino es adicto y está en recuperación, y cuando tenía 5 años decía, es que a los 10 años el líder este recayó, y él se enfocaba en la recaída. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lograr que tantos jóvenes no recaigan? Porque yo estoy muy pegado a eso de adicciones y gracias a Dios no he pasado lo que de perder a mi sobrino, gente, pero sí veo que hay mucha recaída. Entonces, ¿qué está pasando? Yo me atrevo a decir, con respeto, que hay algunos centros de rehabilitación que lo que buscan es el negocio, y lo he visto, o sea, no el rehabilitar. Entonces, ¿cómo hacer? O por ejemplo, en mi caso, de que me gusta mucho ayudar, ¿a dónde dirigirme para tener las herramientas y poder ayudar? Yo soy terapeuta, pero sí es un proceso muy difícil que yo he vivido con mi sobrino, de recaídas y recaídas, que todavía tiene más tiempo bien, a raíz de que se internó, pero hay mucha recaída. O sea, ¿qué hacer también como sociedad? Porque se dice muy fácil, tengo 1 año, 2, 3, pero ¿qué implica? O sea, ¿o qué está pasando ahí? Si estoy perdido, o sea, ¿cómo hacer? Gracias, breve. A nivel de tu pregunta en particular, yo diría, bueno, tu sobrino debe seguir en tratamiento, si está yendo a grupo de ayuda mutua, si está yendo a terapia individual. La familia debe también ir a los grupos paralelos de familiares anónimos o Al-Anon a tratar también su codependencia y saber que esto es de día a día. Y por supuesto hay que trabajar en la parte de prevención y prevención de recaídas, que son dos cosas diferentes. Una cosa es la prevención universal antes del consumo, y otra cosa es la prevención de recaídas. Yo lo dije hace un rato, y aquí hay 2 representantes de 2 municipios del área metropolitana que están trabajando, igual que la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene interés en todo esto. No sé de qué municipios es, pero hay instancias municipales, que es la que tiene el primer contacto con el ciudadano, que ya están poniendo atención en esto. A nivel Estado también, por supuesto, existe el Consejo Estatal contra las Adicciones, y a nivel federal existe la CONADIC. ¿Por qué? Pues porque existen políticas públicas, y no todas las clínicas buscan, digamos, la parte mercantil, sino esto tiene mucho que ver con la parte social que las instituciones públicas tienen dentro de sus planes estatales de desarrollo. ¿Qué hacer? Pues yo diría que seguir hablando de frente las cosas como son, seguir comunicando esto, buscar las autoridades correspondientes, y en el caso de ustedes como familia necesitan atención permanente. O sea, efectivamente 25 años pues, se dice fácil, pero ha sido un proceso de mucho trabajo personal mío, de mi familia, de estar pegado, gracias a mis terapeutas, gracias a los grupos. Yo no cuento las recaídas porque seguramente tuve muchas antes de estos 25 años, porque sí ya tenía noción. El adicto es como el cornudo del barrio, si me permiten el mal ejemplo. Todo el mundo lo sabe menos él. Entonces yo muchos años antes de llegar a pedir ayuda, ya todo el mundo sabía que yo tenía un problema que yo negaba. Entonces, hablar abiertamente de esto, y con gusto si quieres hablar de la platicamos. Muchas gracias. En la izquierda del fondo hay una señorita. Primero que nada felicitarlo por
conocernos su trayectoria e inspirarnos. Principalmente yo quiero que me dé un consejo, sobre todo yo pues, como joven, cómo retomar la confianza en uno mismo, a pesar que por ser joven tenemos ventajas, pero a la misma vez desventajas por falta de experiencia. Y a veces, pues por ser joven también cometemos errores, quedamos mal con las personas, y cómo retomar la confianza en uno mismo sin que nos importe lo externo para cumplir nuestros sueños con éxito. Qué interesante pregunta. Habría que ver el caso en particular, pero yo como joven te invito, involúcrate más en este tipo de actividades, involúcrate más en este tipo de pláticas. Yo siempre lo digo en mis pláticas, y por eso hace rato decía que qué padre ver el auditorio lleno. Es mucho más taquillero hablar de otros temas. Si le hubieran puesto al título de la charla 5 pasos para ser millonario en 2 meses, había fila aquí hasta la avenida Universidad. Estos temas de repente no son muy taquilleros, como yo lo digo, pero son muy útiles. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenemos una vivencia personal. Entonces yo te diría, primero, sigue asistiendo a este tipo de actividades. Segundo, como universitaria, acércate a todas las actividades extra académicas que la universidad te ofrece en la cultura, en el arte, en el deporte, e incluso a nivel tutorial, si no me equivoco, Jorge, hay asesoría justamente para quienes en algún momento de nuestra vida estamos confundidos. Y échate ese clavado, Antes, en los de mi generación, ir al psicólogo a los 18 o 20 años era casi prohibido, ¿no? Necesitas estar loco. Ahorita yo te digo, ¿tienes dudas? Acude con un orientador, con un coach, con un psicólogo profesional, con quien puedas hablar lo que te está inquietando, y a veces con una intervención breve de 5 sesiones, y más a tu edad y con tu energía, como te veo aquí a la distancia, en muy poco tiempo vas a estar. Y como hombre de fe, acércate a la fe, a la que tengas. Cree en algo y empieza por creer en ti mismo. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Guadalupe Mesa y bueno, pues quiero felicitarte, Omar, por este libro, por el anterior, pero sobre todo por la misión que has encontrado en tu vida después de rendirse, después de estos 25 años, y el estar compartiendo es sembrar seguramente en muchos corazones. Esto que quiero agregar no es una pregunta, es más bien una propuesta. Observo que no solamente el botón que has tocado con este tema de las adicciones puede aliviar y puede conducir a muchos jóvenes a que se rindan y tomen un camino distinto. Pero ¿qué pasa con aquellos que confundidos toman el suicidio como una forma de rendirse antes de una verdadera rendición? Yo no sé si tu libro esté tomando este punto, yo no sé si la universidad tenga un programa para evitar, para apoyar, para guiar y cobijar a estos jóvenes, pero es una propuesta más que una pregunta para todos los que están aquí, los que están sentados y los que están acá al frente. Creo que salvaríamos también pues unirnos todos ante una propuesta como esta, y solamente es comentar que si ya tienes un botón que se está alineando con todos la universidad a través de este apoyo que vas a dar al regalar el título y todo su contenido, es oportuno sugerir este tema sobre el trato del suicidio para evitar que los jóvenes pues no se vayan por esa forma de huir antes de rendirse. Muchas felicidades, muchas gracias. Gracias, Lupita. Y por supuesto, es un gran tema. El mes pasado se llevaron a cabo, si no me equivoco, las jornadas de salud mental, justamente de prevención para el suicidio, en la que sé que los municipios, la universidad están involucrados, porque efectivamente es un gran tema. He dado pláticas sobre el tema de adicciones y suicidio en otros contextos. No lo abordo en el libro
Muchas gracias, Omar. Pues igualmente por parte del municipio de Monterrey, extenderte una felicitación. Estamos muy orgullosos de compartir contigo este logro. Y como lo has dicho, también le agradezco la mención al municipio. Estamos muy comprometidas en visibilizar estos temas de salud mental y adicciones y te agradecemos muchísimo el que estés siendo un aliado importantísimo para el municipio de Monterrey en este tema. Justamente nosotros creemos en la importancia de que estos temas pues se estén poniendo sobre la mesa. Estamos muy orgullosos también de que pues por vez primera en el municipio de Monterrey hay una coordinación de salud mental y adicciones y sabemos que nos acompañas, sabemos que nos respaldas en esto. Monterrey es tu casa, bienvenido cuando quieras implementar alguna de estas acciones, estos trabajos o presentar también este libro por acá, nos dará muchísimo gusto. Básicamente era eso, decirte que bienvenida a Monterrey y que estamos pues, muy orgullosos del trabajo que has realizado y también de tu trayectoria en este tiempo. Muchísimas gracias, Claudia. Por aquí el licenciado Ficachi quería hacer una pregunta. Tiene un micrófono por ahí. Y después por ahí vi una mano levantada y les propongo, porque sé que tienen clases, damos, Jorge, si me permites, 3 preguntas más. Y con mucho gusto seguimos conversando afuera y quienes deseen un libro y espero que haya los necesarios, con mucho gusto. Adelante, Jorge. Buenas tardes, usted. Primero que nada, felicidades. Creo que ayer escuché varios programas y lo oí tarde de empezar. Ya vas de gane. Más de uno lo lograste. Y mira lo que está pasando. ¿Sí? En lo personal, ¿tú lo sabes? La situación que estamos viviendo. Y mi pregunta es, que si ya llegué al fondo, entonces me tengo que rendir para ver la regla. Gracias primero por hacer esta pregunta en un auditorio público. Y sabes que cuentes conmigo y yo te diría que sí. Mis dotes de tribuno o de orador me hicieron que
me sugirieran especializarme en adicciones. Entonces, ya pasado los 40, o sea, no era yo ya un chavo, ya pasado los 40, me metí a las aulas nuevamente. Hice un posgrado en el Centro de Estudios Superiores Montefénix, cursé la especialidad en adicciones, a pesar de haber sido primero cuestionado porque yo no era psicólogo ni médico, y me hicieron hacer un compromiso de que viniendo de otra profesión, pues tendría yo que pasar por un propedéutico y todo un proceso para ser candidato a poder estudiar y titularme. Y te puedo decir que junto con una colega fui el promedio más alto de mi generación, de la generación del Centro de Estudios Superiores Montefénix. Ahí desarrollé un plan de prevención de adicciones en redes sociales. Creo que si la venta está en las redes sociales, pues la prevención tiene que estar también en las redes sociales. Ahí, después de eso, escribí el primer libro, que quedan pocos, pero también están aquí afuera, y después, pues todas mis vivencias personales me llevaron a esto. Así que la vida, hijo, la vida, y si te interesa, pues empieza por tu diario personal, porque a veces se nos olvidan las anécdotas que vivimos. Yo todos los días en la mañana ofrezco mi día a Dios, y en la noche doy gracias. Reconozco lo que hacen los alcohólicos anónimos, un 10º paso. Aceptar cómo fue mi día, hacer mi inventario diario, hay días buenos, hay días no tan buenos, y cuando menos me di cuenta, yo soy comunicador, entonces escribí, y ahora que escribimos este libro, sumé más de 500 artículos del 2015 para acá, publicados sobre este tema, y tengo otra vez muchas cosas más en mente. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. La última, y con mucho gusto continuamos platicando. Bueno, gracias por la oportunidad de poder preguntar. Son dos preguntas. La primera es a usted. ¿Qué le diría a su yo de cuando estaba en el mundo de las adicciones? Bueno, sí, usted, el actual, ¿qué le diría a su yo cuando empezó en el mundo de las adicciones? Y la otra sería, ¿qué consejo? Bueno, Ya. Y la siguiente sería, ¿qué consejo le da a esos padres que sienten, bueno, qué consejo le da a esos padres de hijos de la comunidad LGBT para que se rindan, por así decirlo, en ideas retrógradas o que ya están obsoletas y que pues puedan triunfar y tener una buena relación con sus hijos? A ver, mi yo actual, Omar Cervantes Rodríguez, le dice a Tommy, que es el primer libro, qué bueno que tarde, pero le hiciste caso a tu mamá y a todos los que te dijeron que tenías un problema de adicción, qué bueno que te decidiste a recuperarte. Y lo que siempre digo, no todo el placer es placentero. Hay placer que te lleva al dolor y a la muerte. Yo tengo una frase que dice que lo que un día empezó siendo placentero terminó siendo un infierno. Entonces yo le diría a Tommy, qué bueno, y si esa historia valió para que estemos aquí platicando todos, pues qué bendición. Y el segundo, hay, igual que en las adicciones, hay muchos grupos de ayuda mutua. En el caso del transgénero, aquí en Monterrey hay una o dos agrupaciones, en la Ciudad de México hay varias agrupaciones. En Puebla a mí me tocó, junto con otros padres de familia, abrir un grupo de ayuda mutua para padres transgéneros, porque eso es todo un proceso. Primero, es un proceso que sí quiero ser responsable, no es una moda, O sea, para llegar a tomar una decisión de esa hay que pasar por una gran cantidad de pruebas psicológicas, psiquiátricas, de entrevistas, endocrinólogas, de mucho tipo, antes de dar un paso, que es la transición, porque es un proceso complejo que requiere especialidad, requiere de mucha especialidad médica, psiquiátrica, social, legal
final, aquí en Nuevo León, gracias a intervenciones como las de Mario, fueron pioneros en modificar algunas leyes estatales que permiten acceder al cambio de identidad de una manera mucho más expedita que a través de los amparos que a mí me ha tocado todavía hacer. Entonces yo buscaría grupos especializados y yo respeto mucho a quienes nos cuestionan. Yo lo único que pido es respeto. Yo no ando pregonando, ni es más, tengo 4 hijos y mi hijo del que estoy hablando va a permanecer en el anonimato para hablar de este capítulo. Yo le pedí permiso a él y a su mamá, pero no revelo su nombre. Quienes lo conozcan y lo tengan cerca, pues sabrán, otros no, porque además es un nombre en toda la extensión de la palabra. Entonces, y los que no estén de acuerdo, se vale no estar de acuerdo. Informarse, respetarnos. Creo que el respeto recíproco es lo que nos puede hacer construir una mejor sociedad, ser tolerantes, ser incluyentes y ser respetuosos. Yo con esta pregunta termino mi participación. Agradezco al licenciado Jorge Humberto Cisneros, me pongo a sus órdenes para lo que necesiten y te pediría si das por terminado el evento, mi querido Jorge. Sí, claro. Antes de culminar este evento, que es fabuloso, que estamos a punto de cumplir 2 horas en el tema, y sigue el interés de los jóvenes, siguen muchas preguntas sin responder, siguen las manos levantadas y seguramente dará para mucho y no debe terminar en este evento, ¿no? Debemos de ir a las facultades, a las preparatorias con este tipo de temas, a discutir, a estar con ustedes, pero sí quisiera yo darles una recomendación sin ser especialistas, ahorita que mencionaban el tema de los padres. Los jóvenes se sienten rechazados por los padres y los padres se sienten rechazados por los hijos. Por eso inicié yo este evento diciendo, este es un esfuerzo desde el punto de vista de la comunicación. Dentro de este esfuerzo se hizo el diplomado para padres también, y les debo confesar que hubo más de 4.400 papás inscritos. Es una locura, pero es una gran noticia. 4.400 papás preocupados, y a mí me tocó estar ahí, y era el mismo número y los mismos problemas que se están dando aquí. Y las manos levantadas, y los sentimientos a flor de piel, y los papás tratando de entender a sus hijos. Lo más importante, y es una recomendación muy personal, sin ser yo el especialista, es vamos a confiar en nosotros, en nuestras familias, en nuestros papás, en nuestros amigos, y antes de buscar ayuda, que es muy importante al exterior, también hay que buscarla al interior. Entonces, la universidad está abierta a todos estos temas, está ocupada a todos estos temas, vamos a continuar con estos temas. La universidad tiene 215,000 alumnos, es muy complicado, uno por uno, pero sí establecer ya el diálogo de estos temas ya es ayuda. De veras, muchísimas gracias, Omar, por este esfuerzo, por darnos la oportunidad de conocerte a ti, de conocer tus libros. Gracias, Susana, de verdad. Muchísimas gracias, ¿sí?, por todo, y a todos ustedes por ese interés que yo sé que muchos están perdiendo a lo mejor una clase y están aquí por el tema que les interesa y siguen las manos levantadas. Y todas las manos levantadas serán escuchadas y serán atendidas. ¿Nos vamos a tardar un poquito? Sí. ¿Somos muchos? Sí. Pero ya iniciamos y ese es el mejor de las noticias, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Precisamente los libros y los invitamos a degustar del menú que ha sido preparado para